Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Llevada a la desesperación. Porque la 47ª Brigada de Élite ucraniana se retira de Rabotino. El 29 de septiembre, la defensa rusa informó que Ucrania retira a la retaguardia de la localidad de Rabotino una de las unidades mejor preparadas de sus fuerzas armadas. Tras meses de combates en el frente de Zaporozhye, Kiev ha logrado resultados nada comparables a sus numerosas pérdidas ante el evidente fracaso de la contraofensiva. El mando del ejército ucraniano está retirando la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la localidad de Rabotino, en la región de Zaporozhye, a la zona de retaguardia, debido a la negativa de los militares a llevar a cabo misiones de combate a causa de las pérdidas sufridas, declaró la dependencia rusa. Esa unidad bélica de Ucrania, conocida como Magura, se encuentra entre los cuerpos del país que recibió un gran número de armas de fabricación occidental antes del inicio de la contraofensiva. De acuerdo con el medio Forbes, entre sus blindados figuran 21 ejemplares de los tanques Leopard 2A6, que muchos sitúan entre los mejores del mundo. Su personal, con experiencia en combates durante 2022, realizó además entrenamientos adicionales no solo en territorios cercanos al frente, sino también en la base de la OTAN de Grafenwoer, Alemania. Estos hechos significan que Kiev y Occidente otorgaron a esta brigada un papel importante en las batallas de mediados de año, por lo que encabezó la contraofensiva en la dirección de Zaporozhye. Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Defensa ruso demuestran que, hasta el momento, estas esperanzas son vanas. En un estado cercano al pánico. Solo durante el mes de septiembre, esta unidad ha aparecido regularmente en los informes del Ministerio de Defensa ruso que reflejan la situación en el frente de Zaporozhye. Los datos de la dependencia indican que el ejército ruso sigue repeliendo con éxito los ataques ucranianos, incluyendo los de esa brigada, además de que ha provocado pérdidas entre su personal. Al mismo tiempo, las zonas a poca distancia del frente, donde las tropas ucranianas se concentran antes de atacar las posiciones rusas, tampoco les ofrece ninguna seguridad, ya que son detectados constantemente por los uniformados Rusia, que luego asestan golpes tangibles. El resultado consecuente es la pérdida de capacidad de combate de la unidad. El 18 de septiembre, el alto funcionario de la Administración Regional de Zaporozhye, Vladimir Rogov, informó que la brigada ucraniana está agotada. Llevados a la desesperación y en un estado cercano al pánico, los efectivos la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania Magura hicieron un llamamiento abierto exigiendo que fueran retirados de sus posiciones en la línea del frente y trasladados a la retaguardia para descansar y reabastecerse, reveló Rogov. El funcionario local añadió que Magura planeaba avanzar hacia Crimea y marchar allí en un desfile de la victoria, pero en realidad está agonizando cerca de Rabotino, tras haber fracasado en su intento de romper la primera línea de defensa de las tropas rusas. Además, no es la primera vez que se produce tal situación en las filas de la brigada. A principios del mes, el medio The Times reveló que desde el inicio de la contraofensiva la unidad sufrió bajas de 4 dígitos, perdiendo en la dirección de Rabotino el 25% de sus miembros originales. En aquel artículo, un joven militar ucraniano entrevistado añadió que 90% de los efectivos morirían en los siguientes ataques. Quizá la información del Ministerio de Defensa de Rusia del 29 de septiembre opere como una especie de confirmación de esas palabras. Antes de septiembre de 2023, la cúpula de la brigada ya había cambiado varias veces. Así, a finales de agosto el comandante y el subcomandante fueron destituidos.
Esto ocurrió un mes después de que el sargento de mayor rango, Valery Marcus, abandonara la unidad tras criticar la incompetencia de los oficiales superiores. Se desconoce si habrá un cambio en el mando actual tras otra pérdida de capacidad de combate. Muro infranqueable para el ejército de Ucrania. El artículo de The Times prestó atención a que los vehículos blindados avanzados, entregados a la unidad por Occidente, quedaban frecuentemente inmovilizados en los campos de minas rusos. Los últimos meses demuestran que Rusia ha realizado una gran labor para asegurar la buena preparación de sus efectivos y defensas ante la ofensiva ucraniana, que operan como un verdadero muro para el ejército de Ucrania. La línea Rabotino-Verbovoye se convirtió en un cementerio de equipos de última generación, donde quedan abandonados y quemados tanques Leopard y vehículos blindados Bradley. Durante meses de ataques constantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con equipamiento de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Rusia ha destruido en Rabotino y Verbovoye decenas de sus armas sofisticadas. Uno de los últimos episodios que tuvieron lugar ahí fue la destrucción de dos de los tanques más protegidos del mundo, los británicos Challenger 2 con el arma poco costosa de diseño soviético Kornet. De acuerdo con varias fuentes, estos carros de combate fueron entregados a la 82 Brigada Aerotransportada de Ucrania, que inicialmente se encontraba en la reserva estratégica del mando ucraniano. Se afirma que Kiev también los ha enviado a la batalla por Rabotino, lo que pone de relieve el muy inferior desempeño de las fuerzas desgastadas de Kiev. Ahora dicha unidad, así como la 47ª Brigada Mecanizada, la 46ª Brigada Aeromóvil e incluso la recientemente puesta en combate 71ª Brigada de Cazadores Ucranianas, se ven obligadas a recuperarse de las pérdidas sufridas bajo el fuego ruso. Esto sucede mientras los mandos ucranianos, en un intento de preservar el equipamiento, recurren a medios inhumanos para realizar avances insignificantes, incluyendo los llamados asaltos cárnicos, en los que los militares del ejército de Ucrania tienen que avanzar por campos minados, a pesar de las nefastas consecuencias. Esto se observa en los datos. Así, el presidente ruso, Vladimir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. De acuerdo con sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos durante la operación militar especial. Sin embargo, las pérdidas no parecen preocupar mucho a Kiev. Recientemente, una fuente reveló a la prensa que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordó con sus patrocinadores de Estados Unidos y Reino Unido una nueva ofensiva a principios de octubre en dirección a Jersón y Zaporozhye. Putin alaba unidad de rusos en aniversario de anexión de 4 regiones. En primero aniversario de adhesión a Rusia de repúblicas de Donetsk y Lugansk, y provincias de Jersón y Zaporizhia, Putin aseguró que nada ni nadie puede doblegar voluntad de millones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió este sábado a la nación con motivo del primer aniversario de la firma de los tratados de adhesión a Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Jersón y Zaporizhia. Celebró que millones de personas acudieron a las urnas, pese a los intentos de intimidación por parte de los nacionalistas ucranianos y sus patrocinadores occidentales, que hicieron lo imposible para privar a los residentes de su futuro, cultura y lengua.
Putin aseguró que nada ni nadie podrá quebrar la voluntad de quienes entendieron que defender a los residentes en estas zonas sería defender a la soberanía e integridad de Rusia. El presidente aprovechó la ocasión para recordar que el referéndum se desarrolló, cumpliendo con las normas internacionales. También subrayó la apuesta del país por la creación de un futuro común, mediante la reconstrucción de los territorios afectados por la guerra. Ratificó que queda por delante un enorme trabajo para poner en marcha un programa de restauración y desarrollo socioeconómico a gran escala de las regiones históricas de Rusia y aseguró que sin duda alguna, alcanzarán los objetivos trazados. Shoigu. Las tropas rusas debilitaron drásticamente el potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas. Las tropas rusas en la zona de operación militar especial debilitaron el potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania y les han infligido graves daños, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Mediante acciones activas, nuestras tropas debilitaron significativamente el potencial de combate del enemigo y le han infligido graves daños, declaró Shoigu en una conferencia telefónica temática con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. En este contexto, el ministro subrayó que las Fuerzas Armadas ucranianas fracasaron en todos sus intentos de romper la defensa de las Fuerzas Armadas rusas en las zonas de Verbovoye y Rabotino en dirección de Zaporozhye. El ministro destacó el exitoso cumplimiento de las tareas asignadas por parte de unidades del 70 Regimiento de Fusiles Motorizados y del 56 Regimiento de Asalto Aerotransportado, así como de la 810 Brigada de Infantería de Marina y de la 291 Brigada de Artillería. Agregó que las unidades del Grupo Sur repelieron todos los ataques en la dirección Soledar-Bakhmut. Se distinguieron especialmente los militares de la 4 Brigada de Fusiles Motorizados, la 11 Brigada de Asalto Aerotransportada y la 17 Brigada de Artillería, apuntó. En sus palabras, los soldados rusos actúan con valentía y firmeza en la operación militar especial, mostrando verdadero heroísmo. Añadió que desde el 1 de junio, 57 asociaciones, formaciones y unidades militares han recibido la denominación honorífica de guardias. Además, 20 formaciones, unidades militares y organizaciones de las Fuerzas Armadas rusas han recibido galardones. En las unidades más distinguidas, el número de militares condecorados con honores estatales oscila entre el 50 y el 90%, constató. Hablando sobre la formación de unidades para operaciones especiales, hizo una mención especial a Chechenia y personalmente a su jefe Ramzan Kadyrov. Me gustaría destacar especialmente a la República Chechena y personalmente a su jefe Ramzan Kadyrov. En la República se han formado un total de 3 regimientos de fusileros motorizados y 3 batallones de fusileros motorizados, recalcó. Además, destacó las unidades bajo el mando del héroe de Rusia Abdiel Laudinov, que se mostraron honorablemente en una operación militar especial. Más de 14.500 personas ya han sido entrenadas en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales de Gudermes y enviadas a la zona de la operación militar especial. El sistema de entrenamiento creado en la región permite reemplazar a tiempo al personal que realiza tareas de combate, señaló el ministro. De acuerdo con Shoigu, gracias en parte al amplio apoyo social a los militares y a sus familias, la labor de reclutamiento de contratistas y voluntarios está cobrando impulso. El ministro aseguró que la letalidad de los militares rusos heridos en los hospitales es del 0,43% y sigue disminuyendo.
En este contexto, agradeció a los médicos militares, que, a su juicio, muestran profesionalidad y valentía, realizan operaciones únicas, salvan la vida y la salud de nuestros combatientes. Quiero dar las gracias a los médicos militares y al personal sanitario por su diligente servicio, añadió. Planes de una nueva movilización. Shoigu enfatizó también que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia no tiene planes de una nueva movilización. El Estado Mayor no planea una nueva movilización. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Rusia disponen de personal suficiente para llevar a cabo la operación militar especial. En gran medida contribuye a ello la postura patriótica de los ciudadanos rusos, que engrosan activamente las filas de los defensores de la patria, dijo. Shoigu recalcó que en lo que va de año más de 335.000 contratistas y voluntarios pasaron a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas. Desde principios de 2023 se alistaron al ejército por contrato o como voluntarios más de 335.000 personas. Tan solo en septiembre más de 50.000 ciudadanos firmaron contratos con el Ministerio de Defensa, detalló el ministro. Aseguró que los reclutas que prestarán servicio al cierre de la campaña de reclutamiento de 2023, incluidos los novatos en las nuevas regiones rusas, no serán enviados a zonas de combate. Vuelvo a decir que los reclutas, incluidos los bisoños procedentes de los nuevos territorios de Rusia, no serán enviados a zonas de combate, enfatizó el titular de defensa ruso. La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artyomovsk y Zaporozhye. El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que las Fuerzas Armadas ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del ejército. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. El Reino Unido se queda sin armas para enviar a Ucrania. El Reino Unido se quedó sin armas que suministrar a Ucrania, indicó el periódico The Telegraph citando a un alto cargo militar anónimo. En opinión del interlocutor, las autoridades británicas deberían instar a otros países a asumir más carga en la cuestión del apoyo militar a Kiev. Ya hemos dado todo lo que podíamos permitirnos. Seguiremos suministrando equipos para apoyar a Ucrania, pero ahora necesitan cosas como sistemas de defensa antiaérea y municiones de artillería, y nos quedamos sin todo eso, citó The Telegraph a una fuente. Como señala la publicación, el Reino Unido ya transfirió a Ucrania 14 tanques Challenger 2, lanzacohetes múltiples M270, drones y misiles de crucero Storm Shadow, así como miles de sistemas antitanques, misiles de corto alcance y vehículos blindados. En palabras del interlocutor, los demás estados deberían aumentar el suministro de equipos militares para prestar más apoyo a Kiev.
Anteriormente, el diario político citó a un funcionario europeo que afirmaba que la Unión Europea no podía seguir suministrando armas a Ucrania de sus arsenales porque ponía en peligro su propia seguridad. Señaló que, con el gran apoyo político y público que sigue teniendo Ucrania, los países de la UE no podían quedarse sin medios de defensa. Desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos también afirmaron que han agotado casi todos los fondos de asistencia de seguridad disponibles para Kiev.